Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le respondieron y le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo que dice: A donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿Y tú quién eres? Jesús les respondió: Lo que desde el principio les he dicho. Muchas cosas tengo que decir de vosotros y que juzgar, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, eso hablo al mundo. Pero no entendieron de qué les hablaba, y que les hablaba del Padre. Les dijo Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: en verdad les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, un hombre que les ha hablado la verdad, la cual he oído del mismo Dios, el Padre. Pero eso no hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Tenemos un padre que es Elohim. Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Elohim o Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he venido, y no he venido de mí mismo, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Es porque no pueden escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, que les estoy diciendo la verdad, no me creen. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si les digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra no sufrirá muerte. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que da testimonio de mí y me glorifica, el mismo que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, yo le conozco. Y si digo que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. El capítulo 8 del Evangelio de Juan, todo completo, es muy interesante. Comienza inicialmente con Jesús en el Monte de los Olivos, muy cerca al templo. Se sentó y empezó a enseñarles a todos los que querían oír su palabra. Estando allí, los fariseos y sus enemigos religiosos encuentran a una mujer en el acto del adulterio, tal como lo expresa la palabra, y la traen a Jesús. Ellos, sabiendo que Jesús conoce también la Torá y la ley de Moisés, le dicen: Maestro, Moisés en la ley ordenó que a las mujeres que se encontraran en el acto mismo del adulterio debían ser apedreadas. ¿Pero tú qué dices? De esa manera, tratando de poner al Señor en una situación comprometedora para tener ellos pruebas cómo poder acusarlo. Pero él, sabiendo la intención que ellos tenían y conociendo que en realidad la mujer estaba arrepentida después de lo que había hecho, les dijo:
quien de ustedes no tenga ningún pecado, que sea el primero en juzgar a esta mujer, ya que, según su propia opinión, no ha pecado nunca. Pero como la conciencia que Dios le dio a cada hombre dentro de sí mismo y de su alma los acusaba, diciéndoles: no tienes derecho a juzgar a esta mujer, porque si lo haces, la piedra que quieres lanzar te va a ser lanzada a ti mismo, porque tú también eres pecador, e incluso peor que ella. Así, de esta manera, la mujer es perdonada por quien debía recibir el perdón, por el mismo Dios en ese momento, en la persona del Hijo, que es Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Cristo. Luego les dice a todos estos hipócritas que Él es la luz del mundo. Las obras que el Mesías Yeshua hacía daban testimonio de Él, pero ellos no creían. Antes, por el contrario, las respuestas eran: todo lo que dices que tú eres es dando testimonio de ti. Pero Él les dice: no, ya alguien más da testimonio de mí. Por tanto, Jesús les dice que no es Él solo el que hace esas obras, sino que es Él y el Padre. Y muchas veces les repite continuamente que no es Él solo, sino Él y el Padre. De esa manera, a continuación les dice que Él se va, pero que estos religiosos, a donde Él se va, no lo pueden seguir, porque ellos son de abajo y Él es de arriba. Todo el que es de arriba escucha al Mesías Yeshua y pone en práctica sus palabras. Todo el que es del enemigo y del lado oscuro escucha a los que son de abajo, y las obras de su padre, que es el diablo, estas realizan. Más adelante les dice que cuando ellos hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que Él es quien es, y que nada puede hacer por Él mismo sino lo que el Padre le ha dicho que haga. Esas son las acciones que Él hace. En ese sentido, cuando las personas y las gentes escucharon todas estas palabras, creyeron en Él. Sin embargo, a estos judíos que habían creído en Él, Él les dice: si ustedes ponen en práctica y ponen por obra estas palabras que yo les he dicho, entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No entendiendo esto de manera espiritual, sino literal, ellos dicen: es que nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Entonces es cuando Jesús les dice: yo sé que son hijos de Abraham, yo lo sé, pero el que es esclavo del pecado es esclavo, es decir, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí. Por tanto, si el Hijo los liberta, entonces seréis verdaderamente libres. Un esclavo no está permanentemente en la casa. Hoy está y mañana no. Pero el Hijo, que es el heredero del Padre de la casa, está allí constantemente y tiene la misma autoridad del Padre para hacer libre a los esclavos. Es en ese sentido que el Hijo de Dios nos hace libres, porque tiene la misma autoridad del Padre como Dios. Y Él es la verdad. Por tanto, si el Hijo nos liberta, entonces seremos verdaderamente libres. Luego de esto les dicen: nosotros somos hijos de Abraham y también somos hijos de Dios.
En estas dos respuestas, en estas dos contestaciones, el Señor les dice: pero si ustedes fuesen hijos de Abraham y de Dios, me amarían, porque por un lado harían las obras de Abraham y por otro lado me amarían, porque yo de Dios he salido y de Dios he venido a este mundo. Pero no, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de él quieren hacer. Pero entre más les hablaba el Señor Yeshua y les explicaba, no entendían. Por eso Él les preguntaba: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Simplemente porque no podéis escuchar mi palabra, porque vuestros oídos están cerrados a la verdad. Decían también que por estas palabras Él tenía demonio. Pero si eran estas palabras tan espirituales y tan venidas de Dios que podían decir estas cosas, entonces ¿qué palabras podían venir de Dios? ¿Tan solo las de Moisés o las de la interpretación verdadera de la ley de Moisés? Pero Él les responde: yo no me glorifico aquí mismo, ni tampoco a mí mismo, porque si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no sería nada, pero es el Padre quien me glorifica, ese que ustedes dicen que es vuestro Dios. Y es ahí cuando dicen: yo guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de ver mi día, y cuando lo vio, se alegró, se gozó. Y es aquí cuando ellos les dicen, no entendiendo esto de la manera espiritual, sino de una manera literal y material, como siempre los judíos y los hebreos entendían todas las cosas, y era precisamente por eso que no entendían la ley de Moisés. Y es allí cuando les dice: antes de Abraham, que Abraham fuese, yo soy. En un momento de oración, clama a tu Padre, que merece toda la alabanza y la adoración. Dale toda la gloria, porque sus palabras han venido a nosotros. El Mesías es su palabra, Yeshua es su palabra, y esta ha venido a nosotros y se nos ha revelado. Y es por eso que Él merece toda la alabanza y la adoración.